Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Bien, los invito a que vayamos a un pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Son unos versículos muy conocidos por nosotros. Y todos los pasajes o todos los versículos que hoy vamos a estar viendo son pasajes conocidos. Lo que vamos a hacer es tratar de profundizar un poco sobre ellos para ver qué es lo que Dios quiere decirnos en esta noche. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en los versos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La semana pasada el pastor nos hablaba acerca de la importancia de estar instruido en la palabra, de cómo la ignorancia de ella nos lleva por un camino que es de derrota. Y este versículo no hace más que reafirmar eso, ¿sí? Y es uno de los primeros pasajes que aprendí y que memoricé cuando llegué al conocimiento de Dios. Y lo guardé en mí porque en ese pasaje, se encierra una gran cantidad de enseñanzas. De estos versículos se puede extraer el pie para aprender y enseñar acerca de varios temas. De la inspiración divina de la Escritura, de la utilidad que ella tiene para formar y para cuidar al cuerpo de Cristo, la finalidad de perfección que persigue Dios con respecto a nosotros, que Él busca en cada uno de nosotros, y de cómo esa perfección que Dios busca en nosotros se perfecciona, si vale la redundancia, en el servicio a otros. Vamos de vuelta. De cómo esa perfección que Dios busca en nosotros se perfecciona en el servicio a otros. Es un pasaje riquísimo en contenido. El jueves a la noche estábamos en este mismo salón junto con más de 60 parejas reunidos disfrutando de la segunda cena de matrimonios del año. Y fue muy linda, la verdad que la pasamos muy bien. Pero para algunos de nosotros, el disfrute fue mucho más abundante que para otros. Para algunos de nosotros ese disfrute estaba multiplicado por 15, que era la cantidad de adolescentes que estaban sirviendo. Entonces nos pasaba a mi esposa, a mí y a los maestros que estábamos presentes en el salón, que de manera inevitable nuestra mirada no estaba solamente en lo que estaba pasando acá arriba o entre las mesas, sino que inevitablemente nuestra mirada se iba atrás de nuestros chicos que iban caminando, sirviendo las mesas, sacando fotos, sabiendo que habían otros que estaban atrás, tirando comida al comedor. Y nuestro corazón iba atrás de ellos. Y nos llenábamos de orgullo, un orgullo sano, ¿sí? Unos genios, la verdad que los amamos. La vida de cada uno de ellos vale la pena. Y es necesario que estemos orando por esas generaciones que vienen atrás. Es necesario que estemos orando por esas generaciones que hoy ya están siendo parte del presente de nuestra iglesia. Estábamos orgullosos. Era inevitable que los estuviéramos mirando. Pero les quiero contar un pequeño secreto. Hoy cuando Matías compartía junto con nosotros allá en Catritre, dijo muchas de las cosas, tiraste de este mismo pasaje al principio y dijo algo, cosas muy parecidas. Te odio. Pero les quiero contar un secreto. Las personas que trabajamos con personas tenemos una oración permanente en nuestros labios y es: ojalá que siga, ojalá que no se caiga. Y cuando los vemos flaquear, cuando vemos a alguno que va medio, decimos:
nuestra oración cambia y dice, ojalá que tome el consejo, ojalá que le caiga la ficha. Y cuando alguno definitivamente cae y se aparta, la oración es, ojalá que vuelva pronto, que se golpee lo menos posible, que no se destruya. Con mi esposa hace 10 años que trabajamos juntos con adolescentes, que son nuestra pasión. ¿Y saben cuántos adolescentes hemos visto pasar? ¿Saben cuántos adolescentes hemos visto pasar para no volver? Guille y Cari están acá desde el 2004, 2003, ya 14 años. ¿Voy bien? Matemática 1. En esos 14 años, ¿cuántos adultos, cuántas familias completas han visto tener un buen arranque, un momento de cúspide espiritual, para luego lentamente irse apagando hasta desaparecer? ¿Cuántos? Las personas que trabajamos con personas somos optimistas en Dios por gracia divina. Siempre estamos pensando que va a pasar lo bueno, porque si no sería imposible seguir. Porque así como vivimos con mucha intensidad éxitos para nosotros, éxitos como ver a los chicos sirviendo, como ver lo que pasó en las Coloradas, como vivimos con mucha intensidad esos éxitos, con la misma intensidad vivimos las derrotas, vivimos los fracasos. Y cuando pensaba en todas estas cosas, pensaba o me preguntaba, mi papá, Dios, si yo lo vivo de esta manera, ¿cómo lo vive Él? ¿Qué pasa en su corazón con mis éxitos? ¿Qué pasa en su corazón con mis fracasos? ¿Con cuánta intensidad vive cada uno de mis éxitos y cada uno de mis fracasos? Y hace un tiempo atrás compartía con ustedes una frase de mi esposa que me partió la cabeza. Estábamos hablando acerca de la voluntad de Dios y de cómo no podíamos nosotros gobernar la voluntad de Dios, obviamente. Y ella tiró una frase que a mí me dejó pensando y hoy está clavada en mi cabeza. Dijo en su momento, yo no le puedo torcer el brazo a Dios, pero sí puedo tocar su corazón. Y aplicándolo a esto, una vez más, traigo a la reflexión el hecho comprobado, el hecho evidenciado por Dios en su palabra, de que con cada una de nuestras acciones, de que con cada una de nuestras decisiones, estoy tocando, para bien o para mal, el corazón de mi papá. Entonces me puse a pensar qué es lo que nos pasa como iglesia en general, hablo iglesia a nivel mundial, y como hijos en lo particular, que a veces parece que nos importa muy poco el generar sentimientos negativos en el corazón de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace que generación tras generación sea tanta la gente que aparentemente logra una relación con Dios, que la sostiene durante un tiempo y luego su vida espiritual se desarma en pedazos? ¿Qué hace que generación tras generación la relación de aquellos que no se comprometen con el servicio y los que sí lo hacen sea siempre 80-20? ¿Qué hace que generación tras generación la figura del hombre, como guía espiritual de su familia, de su iglesia y de su comunidad,
se siga desdibujando cada vez más? ¿Qué hace que la iglesia, en términos generales, se haya convertido en una institución casi carente de influencia en la sociedad en la que se encuentra inserta? ¿Por qué pasa esto? Y para poder encontrar una respuesta a esas preguntas, inevitablemente hay que remontarse al momento de la historia en la cual la Iglesia de Cristo y las personas que la conformaban eran trascendentes. Y estudiar el punto en el cual dejaron de serlo para poder entender qué fue lo que pasó. Y existen dos grandes momentos históricos de la iglesia cristiana. El primero de ellos fue la iglesia primitiva y el segundo, la iglesia de la Reforma. El periodo de la iglesia primitiva comenzó en Pentecostés y en medio de una gran oposición, porque fueron perseguidos tanto por judíos como por romanos, por griegos, se desarrolló de manera brillante. En un lapso de más o menos 150 años pasaron de ser 40.000 a ser más de 6.300.000, en un espacio geográfico bastante reducido. Y ese despertar de la iglesia, en medio de la persecución, siguió hasta el año, más o menos, hasta el año 312 después de Cristo, que fue el momento en el que el emperador Constantino tuvo una visión en la cual vio que en la cruz iba a tener victoria en una batalla que debía enfrentar, y en ese momento él saca del ostracismo, saca de la percepción negativa de la sociedad a la iglesia. Y publica un edicto que elimina la persecución a la iglesia. 70 años después, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Pero eso que fue celebrado como una victoria por la iglesia de la época fue una tremenda derrota. Una tremenda derrota. Porque junto con ese reconocimiento que le hacía el imperio, el gobierno de turno, el sistema, para la iglesia vino la imposición de tener que negociar un punto intermedio entre los principios que tenía la iglesia y los principios que sostenía el paganismo, que todavía era dominante, era mayoritario en ese momento de la historia. Cuando esa negociación se produce, el sistema del mundo se comió a la iglesia. La deformó, la volvió intrascendente, porque negoció sus principios más fundamentales. Y esos cristianos que antes luchaban en las calles por su fe y trastornaban al mundo con una enseñanza ofensiva y escandalosa para la sociedad de la época, fueron transformados, fueron deformados en simples asistentes a rituales vacíos, totalmente vacíos de contenido. La decadencia de la iglesia se agravó con el paso del tiempo. Y una fe que antes era sencilla y humilde se deformó en una fe que hizo de la riqueza y del poder su verdadero culto. Hasta que en 1517 comienza ese segundo gran momento de la historia de la iglesia, cuando apareció en escena Martín Lutero. Con él comienza la iglesia de la Reforma. Una iglesia que levanta la voz en contra de la corrupción económica y doctrinal de la iglesia formal y vuelve a trastornar al mundo con un mensaje totalmente contrario al que transmitía la sociedad de la época. Y haciéndolo, logra un impacto tremendo, porque aunque habían diferencias doctrinales entre las tres cabezas más visibles de la Reforma, que eran Lutero, Calvino y Zwinglio, los tres sostenían, concordaban en que la autoridad plena era de la Escritura. Por sobre cualquier otra cosa, la autoridad plena era de la Escritura. Eso hizo que la voz de Dios se volviera a escuchar
ofensiva y escandalosa, desnudando la corrupción y la decadencia de la sociedad y del sistema que imperaba en ese momento. El impacto de esa reforma se siente hasta el día de hoy. Nosotros somos producto de esa reforma. Somos parte de eso. Pero desde los tiempos de Lutero hasta hoy, la Iglesia, en términos generales, le fue pasando lo mismo que le pasó a la Iglesia primitiva con Constantino. Lo que le fue sucediendo es que comenzó a negociar sus principios, en algunos casos abiertamente, dejando de lado la Escritura y adoptando las costumbres de la sociedad, que la sociedad le va imponiendo. Y esa misma iglesia luterana, por ejemplo, hoy, la iglesia luterana, acepta las uniones y realiza uniones entre personas del mismo sexo, aunque la Escritura lo deniega de manera abierta. Entonces, esa iglesia que enarboló como bandera la sola Escritura, terminó negociando su principio básico para poder acomodarse a lo que la sociedad, a lo que el sistema le fue imponiendo. Otros fueron negociando sus principios de manera más velada, simplemente guardando un silencio cómplice ante el avance de la corrupción. Todo en el afán de ser políticamente correcto o socialmente correcto. La aceptación de la sociedad nos importó demasiado. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15, dice: no amen al mundo ni las cosas que son del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que es del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que le pasa a la iglesia, y nosotros somos la iglesia, es que nos está comiendo el mundo. Y vamos a definir claramente a qué se refiere cuando dice mundo en este pasaje, para que todos los tengamos claros, ¿sí? No está hablando del mundo como planeta Tierra. No está hablando del mundo como ese Dios amó al mundo, y hablando acerca de la creación en sentido del hombre. Acá está hablando del mundo en el sentido de una forma de pensamiento que genera una acción. Habla de un sistema de pensamiento que gobierna. Esta corriente de pensamiento que determina esta forma de vida y está instalada en nuestra sociedad, hace que nosotros cambiemos los pensamientos de Dios por sus pensamientos, por los pensamientos del sistema que nos rodea. Y acá es donde uno se tiene que replantear qué estoy haciendo yo en este baile. ¿Soy políticamente correcto? ¿Me acomodo para no ser molesto? En el momento en que nosotros nos acomodamos para ser políticamente correctos, empezamos a amar esa forma de pensar por encima de lo que amamos a Dios. Y nos vamos a empezar a licuar, nos vamos a empezar a disolver hasta convertirnos en personas intrascendentes para nuestra comunidad, para nuestra iglesia y para nuestra familia. ¿Qué es amar al mundo? Quizás uno de los primeros síntomas de esa enfermedad que es amar al mundo es cuando
haciendo un breve autoanálisis, nos damos cuenta que a pesar de que las corrientes de pensamiento de la sociedad que nos rodean enarbola principios antagónicos, violentamente, que entran en violenta colisión con los principios de Dios, a nosotros no se nos mueve un pelo. Cuando podemos transitar sin que nos genere ninguna sensación de rechazo, sin que genere ninguna reacción de parte nuestra, en ese momento me tengo que dar cuenta de que estoy comenzando a amar al mundo. Y Dios me mira en ese momento y me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces acomodándote? Lo más complicado de manejar este tema de la relación con el mundo es que el mundo está diseñado para hacernos entrar de a poco, así como se cocinan los cangrejos. ¿Saben cómo se cocinan los cangrejos? Agua fría, cangrejo vivo, al agua, subo la temperatura, poco a poco, poco a poco. El cangrejo no se da cuenta de cuando el calor lo termina matando. De la misma manera, el sistema de este mundo lo que hace es poner agua fría, meternos adentro y empezar a cambiar principios poco a poco, hasta que los principios que nos va metiendo terminan por liquidarnos como hijos de Dios. El cangrejo no se da cuenta, a veces nosotros tampoco. Lo primero que hace esa corriente de pensamiento es relativizar a Dios. Y lo hace muchas veces aprovechándose de la ignorancia de los hijos de Dios, de la ausencia de conocimiento acerca del carácter de Dios. Si no conozco la palabra, que es la que me revela a Dios, me puedo comer cualquier verso que suene más o menos coherente. Lo segundo que hace, después de relativizar a Dios, es modificar las escalas de valores, volviendo a colocar al hombre en el centro y a Dios en la periferia. Y una vez que esto está logrado, todo es un tobogán en descenso y empezamos a caer delante de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, como algo natural para nosotros. Pero, a ver si lo podemos ver de una manera práctica. No estamos amando al mundo cuando te querés comprar un 0 kilómetro. Lo estás amando cuando te querés comprar el 0 kilómetro porque internamente necesitas comprarlo para poder percibirte como alguien exitoso y que a través de tu auto te vean. En ese momento empezaste a amar al mundo, porque te olvidaste que Dios te ve como alguien exitoso, que el éxito está determinado por Él y no por el sistema. No estás amando al mundo cuando querés estudiar una carrera, pero sí estás amando al mundo cuando querés estudiar una carrera para poder ser alguien delante de los demás. Entonces ya no sos vos, sino que sos el título, la chapa que portás. Y Dios ya te dio un título, hijo, y ese es más importante que cualquier otro. No es amar al mundo darte gustos en la vida, como todos los hermanos que se fueron a Chile a comprar al mall. No es amar al mundo eso. Pero sí es amar al mundo, darse esos gustos, porque esta es la única vida que tenemos y la tenemos que disfrutar. Esa es la tercera gran mentira que nos comemos. Nos lleva a pensar el mundo que esta es la única vida que tenemos y que tenemos que vivirla para nosotros, aunque Dios dice claramente que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Este sistema mundano nos hace comer el viaje de que esta vida que estamos viviendo es la vida, la única importante. Y entonces, a pesar de que vivimos cantando acerca de cómo Cristo nos salvó y nos dio vida eterna, en realidad de eso solamente cantamos. Pero vivimos bajo la percepción de que esta vida es la importante y que es necesario que ahora vivamos todas las cosas que se presenten, de que ahora tengamos cosas, de que ahora le caigamos bien a los de ahora. Y entonces, en lugar de vivir vidas controladas por el Espíritu de Dios, vivimos muchas veces vidas controladas por nuestras pasiones y deseos, porque estamos pensando como el mundo y en el mundo. Santiago, en el capítulo 4, en el verso 1, comienza diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de pasiones las cuales combaten en sus cuerpos? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando yo pierdo la percepción de que Dios me dio vida, de que Dios me dio un título, de que Dios me dio posesiones, de que Dios me dio responsabilidades, y empiezo a cambiar eso que es lo real y lo realmente eterno por algo que es circunstancial, como lo es esta vida, me empiezo a acomodar a la percepción de esta vida y comienzo a ser intrascendente para mi familia, para mi iglesia y para la sociedad en la cual estoy. Se van a venir momentos difíciles si entendemos bien lo que Dios dice en ese pasaje que leímos antes en Primera de Juan, en el capítulo 2. Él dice: no amemos al mundo, ni las cosas que son del mundo. Y cuando Él le escribe a la iglesia y le dice no amen al mundo, no da una elección. Es un verbo en el imperativo. Para el hijo no hay opciones. Y junto con la orden vienen las razones que sustentan esa orden. El mundo no proviene de mí y el mundo pasa. Pero yo no, dice Dios. Con lo cual, como iglesia en lo general y como creyentes, nosotros en lo particular, nos vemos ante una advertencia clara de parte de Dios. Toda vez que silenciemos nuestra voz en función de no ser molestos con nuestros principios, toda vez que no defendamos nuestros principios en contra de un sistema que los agrede permanentemente y que pone en riesgo a nuestros hijos, toda vez que guardemos silencio, un silencio cómplice delante de este sistema, lo que vamos a estar haciendo es escribiendo otra página oscura en la historia de la iglesia. Y la iglesia primitiva escribió sus propias páginas. La iglesia de la Reforma escribió sus propias páginas. Pero este es nuestro tiempo. Y la historia de la iglesia hoy la escribimos nosotros. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro silencio o nuestra voz van a ser las que van a escribir la historia de nuestra historia, la historia de nuestra iglesia, la historia de nuestros hijos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Fíjense que Dios, en algún momento, dando el taller de teología, les hablaba acerca de cómo Dios, a través de su palabra, te transmite quién es Él. Te dice, yo soy el que soy, y yo soy, y te empieza a desgranar quién es Él. Y hay algo que hay que tener muy claro cuando uno estudia teología y cuando uno quiere vivir una vida cristiana plena. A Dios no le interesa quién vos pensás que Él es. Él es antes de vos. A Dios no le interesa cómo vos pensás que deberías actuar. Él te dice cómo deberías actuar. A Dios no le interesa cuánto pensás que te conoces. Él te conoce más. Entonces, esa advertencia que hace Dios a la iglesia, que Dios nos hace a nosotros, es, ¿vieron que en algún momento estuvo eso, vos de qué lado estás? ¿Se acuerdan? Bueno, este es el momento en el cual Dios también nos dice a cada uno de nosotros, vos de qué lado estás. O amigo de Dios, o enemigo de Dios. La idea de las iglesias en crecimientos exponenciales muchas veces pasa por dar un discurso o un mensaje que les caiga bien a todos. Dios tiene otra forma de manejarse. Dios te dice esto. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, debemos pensar que esa enemistad con Dios trae consecuencias. Y esa enemistad no es solamente cuando yo, de manera evidente, cambio mis principios por los principios del sistema. La enemistad con Dios también es cuando guardo silencio en los momentos en que hay que alzar la voz y ser ofensivo y escandaloso para la sociedad que me rodea. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20-30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.